Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a actualizar la información con respecto a la posible llegada de Sebastián Driussi a River a mitad de año. Más o menos hace un mes subí el último video con respecto a este tema. Creo yo que ya es momento de actualizar un poco todos los detalles que viene teniendo esta novela, por decirlo de alguna manera, desde que a principios de febrero Marcelo Gallardo declarara que había hablado con Driussi casi por un mes y que tenía ganas de tener al delantero como parte de su plantel, pero finalmente las negociaciones ni siquiera pudieron empezar porque el club ruso no lo largó. En su momento, a mitad de año sería todo distinto. Vamos a ver hoy por hoy cuál es la situación del actual delantero del Zenit. ¡Empecemos! Driussi acaba de conseguir un nuevo título con el Zenit, se consagró nuevamente campeón de la liga local. Es verdad que el ex delantero de River no tuvo mucha participación desde que el fútbol regresó por allá en febrero. Al mismo tiempo que se comenzó este semestre acá en Argentina, el fútbol ruso iniciaba la segunda vuelta de su campeonato y Driussi sufrió una lesión que le demandó aproximadamente un mes de recuperación y luego empezó nuevamente a tener minutos, pero desde el banco de suplentes. Es el tercer título de la liga local, es tricampeón Driussi con el Zenit, ya que había conseguido las ligas en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020. Ahora se suma esta, que es la 2020-2021. Además, son 5 los campeonatos en total que tiene Driussi con el equipo ruso, porque también se había coronado con la Copa de Rusia 2019-2020 y con la Supercopa de Rusia 2020. Todavía no terminó la liga, falta una jornada por disputarse, por lo que seguramente el delantero argentino tenga todavía algunos minutos para darle al conjunto de San Petersburgo antes de empezar a definir su futuro, porque ya a mitad de año tendrá que ver qué sucede de Driussi, que durante todo este semestre, mientras jugaba y luego después cuando volvió a tener algunos minutos, siempre manifestó mediante algunas publicaciones o mediante sus redes sociales que tenía ganas y sigue manteniendo la esperanza, como la tuvo a principio de año pero no se dio, de volver a River en el próximo mercado de pases. Seguramente se tendrán que dar algunas cuestiones en lo que respecta a la posible negociación que va a tener que hacer River con el Zenit de San Petersburgo, porque las ganas de Driussi para volver no faltan, ni tampoco las ganas de Marcelo Gallardo para tenerlo en el plantel, ya que seguramente puede hacer que Borré abandone River a mitad de año. Recordemos que el colombiano no renovó contrato con el millonario, por lo que se podría ir con el pase en su poder, más allá de dejarle alguna remuneración en cuanto a lo económico. Seguramente cuando el millonario finalice su participación en este semestre, que como mínimo es hasta el 25 de mayo, que es cuando juega contra Fluminense la última jornada de la fase de grupo de la Copa Libertadores, se empezarán a definir algunas cuestiones que tendrán que ver con las salidas y las futuras incorporaciones que se pueden dar a mitad de año. Esta información que voy a dar ahora ya la di en su momento, pero creo que es muy importante recalcarla y volver a mencionarla porque es prácticamente la clave para que Driussi regrese a River en junio o julio, que es cuando se abrirán las puertas del mercado de pases tanto de Europa como acá en Sudamérica. Hernán Berman, que es su representante, aseguró que el Zenit lo dejaría salir a mitad de año siempre mediante una negociación de por medio de club a club. Los dirigentes de River, mejor dicho, van a tener que sí o sí negociar con el Zenit, más allá de la fuerza que pueda hacer el mismo futbolista para que lo dejen salir, porque la fuerza ya la hizo en febrero de este año y finalmente por distintas cuestiones que voy a mencionar ahora también no se pudo dar. Empezaron a hablar de la renovación de su contrato, porque recordemos que Driussi acaba su vínculo con el Zenit el 30 de junio del 2022 y en caso de que sea prestado al equipo millonario por un año, cuando regrese al conjunto ruso tendría que irse con el pase en su poder, por lo que casi con seguridad Driussi deberá renovar su contrato, esto siempre y cuando se haga por los medios en los que se iba a hacer en febrero, que es un préstamo con un cargo seguramente algo elevado en lo que respecta a una cesión, ¿no? Generalmente los préstamos son o sin cargo o con un dinero muy bajo de por medio. Por ejemplo, River
por Quintero pagó $500.000 para tenerlo prestado un año, aunque la opción de compra también era baja porque era de $3 millones de dólares. En este caso seguramente el préstamo sea un poco más elevado y seguramente también haya una opción de compra no por la totalidad del pase, porque Zenit pagó 15 millones de euros en su momento a mediados del 2017 por el delantero argentino, y si bien sabe que no va a poder recuperar la totalidad de la inversión, seguramente pretendan por lo menos recuperar algo de todo ese dinero que invirtieron en su momento. A mitad de año Zenit no tendría problemas de cederlo a préstamo porque, por ejemplo, Emmanuel Mamana, que es otro jugador cuya ficha pertenece al equipo de Rusia, fue prestado al Sochi, que también juega en la primera división del fútbol ruso, para que ganara rodaje. Entonces, si Driussi, que en los últimos meses ha sido suplente, seguramente pueda prestarlo a River para que en un futuro lo venda por mayor cantidad de dinero que la que hoy podría ofrecerle River. También, y esto sí es una información nueva, ha surgido en las últimas semanas que River podría adquirir finalmente el 50% del pase del delantero, y en caso de volver a venderlo al fútbol europeo se dividiría la totalidad de la venta con el conjunto ruso. En su momento, por allá en febrero de este año, Driussi tenía intenciones de regresar a River y, como dije al principio, estaba hablando constantemente con el muñeco para ver cuáles eran las posibilidades concretas de regresar al equipo de sus amores. Sin embargo, en ese entonces el Zenit pretendía que se cumplieran 3 requisitos para lograr el traspaso o la cesión. La primera de ellas era que Driussi debía resignar dinero. Eso era algo que ya estaba totalmente hecho, porque Driussi había acordado ya su contrato con River e iba a cobrar solamente el 20% del dinero que gana en Rusia, teniendo en cuenta que de ninguna manera River puede pagar los valores que le está pagando el fútbol europeo hoy por hoy. El segundo requisito era que Driussi debería renovar su contrato para que acepten el préstamo. Era complicado, pero en caso de que no hubiera surgido el tercer requisito, que no se pudo cumplir, que ahora lo voy a mencionar, creo que no hubiera habido problemas, ya que a principio de año no había chance de que River comprara parte de la ficha de Driussi. A mitad de año puede ser otra las sensaciones, porque como ya dijo su representante, Zenit estaría dispuesto no solamente a cederlo, sino a vender una parte de su pase. Veremos finalmente qué sucede cuando llegue el momento. Si estos dos requisitos a principios de año se cumplían, los rusos en ese momento debían traer un delantero para reemplazarlo, pero como en un amistoso que disputó el Zenit en Dubái, el brasileño Malcom sufrió una lesión que en su momento le costó 2 meses de recuperación, no pudo dejar ir a Driussi porque claramente no iban a tener que buscar un solo atacante, sino que iba a tener que buscar 2, algo que Zenit ni siquiera terminó yendo a buscar, ni siquiera uno, se quedó con lo que tenía, porque recordemos que el mercado de pases en invierno allá en Europa en enero no fue tan movido, ni nunca es tan movido como lo es el de mitad de año. Ya en junio o julio seguramente Zenit, en caso de ceder o vender a Driussi, que es algo muy probable, pueda ir a buscar otro delantero, buscarle un reemplazo y que finalmente Driussi en el segundo semestre de este año se ponga nuevamente la banda. Bueno, para cerrar y dar mi opinión, creo que no hay un solo hincha de River, por lo menos lo que yo he leído y con los que he hablado, que no quiera que Driussi regrese a River a mitad de año, aunque ya sabemos que la actualidad quizás no es la mejor, la del delantero. Deben ser los meses en los que Driussi ha jugado menos en el equipo ruso, ya que en las temporadas que ha estado, está finalizando su 4º año en Rusia, ha jugado casi siempre como titular, más allá de algunos partidos en los que pudo haber estado en el banco de suplentes. La realidad es que siempre fue hombre desde el arranque para el Zenit y para todos los entrenadores que estuvieron dirigiendo al conjunto de San Petersburgo. Más allá de eso, Gallardo lo quiere, es muy importante. Se puede llegar a ir Borré, como dije durante el video, lo cual River sí o sí va a tener que ir a buscar un reemplazante, porque más allá de que Borré esté bien o mal, es una garantía en la delantera de River y ha sido una garantía en todos estos años, y necesita sí o sí un futbolista con gol para reemplazarlo. Veremos si únicamente es Driussi. Yo creo que sí, porque después no hay que tapar a los juveniles. Creo que Driussi a mitad de año finalmente volverá a River. Ojalá que suceda y pueda demostrarnos un muy buen nivel como el que tenía cuando se fue a mediados del 2017. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.